Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle un gobierno sin margen de error. No hay error. Entonces, quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible. Mentiroso. Tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo
que me transformó y su conocimiento en mí derramó. Al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios. A ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Sigamos cantándole a nuestro Dios. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Caminamos en obras preparadas de antemano. Desde antes me fue dada, entregada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto y tu amor. En tu decreto
gobierno de Dios y por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, de todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. Sido escogido, predestinado, está perfeccionado. He sido elegido, purificado y preparado. Y sabes tú para qué, entiendes tú para qué. Porque somos el gobierno de Dios, que por todo el mundo se está preparando. Todos con la misma voz, en un mismo pensar, todos somos soldados. Somos el gobierno de Dios, que todas las naciones sigue anunciando. Alerta, escuchen sin temor, la trompeta sonando con sonido claro. ¿Cómo están los dioses hoy? Igual que siempre. Esa pregunta ni se debería de hacer, pero es para dar la oportunidad de que nosotros digamos cómo nos sentimos. Pero la verdad es que nos sentimos como Dios nos tiene, el Dios vivo, ¿verdad? Disfrutando la herencia, prósperos. Y si a usted le parece que digamos, ay, pero es que tanta lucha, no hay lucha ya no hay lucha. Mire, lo que hay son circunstancias, pero usted cree que los demás no tienen circunstancias. Todos en el mundo, dice, están pasando las mismas cosas. O sea, desde el punto de vista humano, todos pasamos las mismas cosas. Pero nuestra mente, porque ¿de dónde viene su poder? ¿De dónde viene su gloria? De su mente. Y entonces lo que hay en su mente, eso abunda en su cuerpo también, ¿verdad? Y entonces puede ver las cosas preciosas a pesar de cualquier circunstancia, ¿verdad? Eso es lo lindo, eso es lo precioso, que el Dios vivo nos está dando la oportunidad de participar de su herencia. Eso es lo importante. Y es su conocimiento, su poder, su amor, todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Así que estamos viviendo tiempos buenos, tiempos preciosos. Y saludamos entonces a toda la amada en las naciones, a los dioses que nos ven y nos oyen, que eso es lo principal, no que nos vean, porque aquí no van a ver nada. Lo que hay que hacer es oír, porque es lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a la mente del hombre, las cosas que Dios tiene preparados para los que le aman. Así que en esa gloria es donde nosotros estamos. Y hoy hay cosas preciosas. Hoy vamos a ver un tema que es sumamente importante y precioso también a la vez. Porque nosotros decimos que estamos en un reino precioso, ¿o no? Entonces, pero tenemos que saber qué es el reino. ¿Desde cuándo el reino está preparado para nosotros? Eso lo vamos a ver. ¿Cuántos reinos han habido? Entonces, todo eso es nuestra gloria, es lo que nosotros debemos de saber para saber que estamos en el reino eterno. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien, dioses. Usted dijo, se le olvidó el clip, ¿verdad? Ya lo sé. Pero no, es solo cambio de posición, ¿verdad? Es que me interesa que le pongamos atención a ese clip. Es bien sencillo, pero lo que dice Jesucristo, hombre, ahí es lo que nos interesa. Así que vamos a oírlo y entonces después platicamos. De hecho, el tema es último misterio. No hay más. Ese es el tema de hoy.
último misterio. Y dice en el verso 51 al 53, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 al 53, para ustedes aquí, todas las naciones del mundo que nos están viendo a nivel mundial, Telegracia, por internet, dice así: he aquí os digo un misterio. Diga, un misterio. Y este sí que es un misterio, porque ya usted conoce muchos misterios, pero este es un misterio. Es un misterio para mí y para ti hoy. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Fíjese qué importante, es pequeñito, ¿verdad? Pero dice, este sí que es un misterio para mí y para ustedes. ¿Qué está diciendo? Que es un misterio, es algo que todavía no se conoce. Entonces, él está diciendo, esto es un misterio para mí y para todos ustedes. Eso quiere decir que él no tenía conocimiento de ese misterio. Ahora es que ya hay conocimiento de ese misterio. Todos seremos, ¿qué dice? Transformados. Ya eso hemos hablado, pero yo lo que quería dar a entender es cómo él, estando en pie, está hablando de un último misterio. Y ese era el último misterio ¿de qué? De la gracia. Ese era el último misterio de la gracia. Y después se abrió ¿qué? Pues un abanico de misterios más. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene misterios. ¿Usted cree que Dios no es misterioso? Pero lo importante es que Él le da a conocer o le da la revelación de los misterios ¿a quiénes? A los que tiene que dársela. Por ejemplo, ¿acaso que Jesucristo hombre no era Dios? Sí era. ¿Acaso que Dios no estaba dentro de él? ¿Sí? ¿Y por qué dice que no conocía ese misterio? Bueno, porque Dios abre los ojos del entendimiento conforme al tiempo. Conforme al tiempo y al espacio. Entonces, por eso se recuerda cuando Jesucristo hombre decía, yo quisiera decirles muchas cosas. Jesús también lo dijo, Jesús de Nazaret. Tengo muchas cosas que decirles, pero ahorita no las pueden sobrellevar. Entonces, ¿qué hago? No se las digo. Entonces, eso es lo importante, que para todo hay un tiempo. Quiere decir que si usted conoce ese misterio ahora, la gloria es mejor que la de antes, pero era para usted. ¿Por qué? Porque Dios quiso dársela a usted. Muy bien. Entonces vamos a ver el tema hoy. El tema hoy es el reino eterno o el reino de Dios. Y esto es bien importante. Mire, cuando la Biblia habla de reino, esto es bien importante. Cuando la Biblia está hablando de reino, no está hablando de lugar. La Biblia habla de reino y habla de dominio, de imperio, de nación, de iglesia. Entonces, ese es el reino. Entonces, hay reinos humanos y hay reinos espirituales y no son lo mismo. Hay reinos humanos. Todavía hoy día está el rey o la reina de Inglaterra, ¿sí? El rey de España. Entonces hay reinos, pero ¿qué? ¿Esos reinos son espirituales? No, esos son reinos humanos, pero nosotros no vamos a tocar los reinos humanos, vamos a tocar los reinos espirituales. Ahora dice, el reino de Dios no es un lugar físico. Entonces quítese la idea de calles de oro y mar de cristal. ¿Para qué quiere oro ahí y mar de cristal si no es un reino físico? Si carne y sangre no pueden heredar. Entonces fíjese, el reino representa la soberanía de Dios, la autoridad, el dominio, el imperio.
Eso es lo que representa un reino. Es una autoridad, una soberanía, donde Dios es soberano. Dice que Jesús le entrega el reino ¿a quién? Al Dios y Padre. ¿Qué reino? ¿Un reino físico? ¿Un cuartito? ¿Un valle? No. ¿Qué fue lo que le entregó? La autoridad que Jesucristo tenía. ¿Quién tenía la autoridad? Jesucristo hombre. Él fue el que se la entregó. ¿Por qué? Porque Él llegó en el tiempo en el que había que entregársela. No porque Jesús de Nazaret fuera menos o Moisés, no, sino porque era el tiempo que Él tenía que entregar el reino. ¿A quién? Al Dios y Padre. Entonces, como decirle, Padre, te entrego la autoridad porque siempre ha sido tuya. La que me diste, yo aquí ejercí la autoridad mientras estuve, pero ahora es tuya. Está aquí clarito lo que es un reino. Bueno, vamos pues. Entonces, Pablo dice del reino, dice que no es comida ni bebida. ¿Por qué pone el ejemplo de la comida o la bebida? Es algo que se ve. La comida y la bebida sí, ¿va? Es algo que se ve. Entonces dice, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa partecita en el Espíritu Santo es sumamente importante. ¿Por qué? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es un conocimiento, es una doctrina que nos hace entrar a una mente con justicia, con paz y gozo. Es una doctrina que nos lleva a comprender las innumerables riquezas de su gloria y que nos deja ver la herencia que está preparado para nosotros. Entonces, sin conocimiento no hay reino. Muy bien, entonces vamos pues. Entonces, el reino es una posición, diga una posición. El rey, ¿tiene un reino o no? Es una posición en la mente que te lleva a reconocer tu diosado y te lleva a entender lo que te pertenece por herencia. Ese es un reino. Entonces, ¿usted ya tiene el reino de Dios? Va, ahorita vamos a ver cómo es que se obtiene y todo eso. Entonces, este reino, la característica es que no era para todos. Era para los escogidos, a los que Él les iba a dar el conocimiento del Espíritu. Pero para darle el conocimiento del Espíritu, primero tenía que quitarles la carne. Al quitarle la carne, entonces les da el conocimiento del Espíritu. Y entonces son escogidos. Y entonces toman parte del reino. Bueno, entonces vamos a comenzar hoy. Vamos a ver tres partes. Las tres partes del reino. En principio, vamos a ver el reino de acuerdo al sueño que tuvo Daniel. Es lo importante, ¿sí? O sea, la profecía del reino. Y hoy va a usted a entender cosas bien claras que Jesucristo lo dijo. Él dijo, yo soy la bestia, ¿sí o no dijo? ¿Ah? Miremos aquí hoy en esto, pues. Daniel 7. Hoy es bien interesante. Daniel capítulo 7, verso 13 al 18. Oiga pues, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de ¿qué? ¿Y cuándo vino el Hijo del Hombre? ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo, hombre. Entonces aquí dice que venía uno como hijo de ¿qué? De hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Oiga, y le fue dado dominio. ¿Qué es reino?
Está aquí. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará. ¿Cómo es ese reino? Eterno. Que nunca pasará. Y su reino, uno que no será destruido. Muy bien. O sea, usted ya sabe quién es, ¿verdad? ¿A quién se le dio ese reino? A Jesucristo hombre. Muy bien. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias. ¿Cuántas bestias eran? Diga 4. No era solo Jesucristo, hombre. ¿Cuántas bestias? Pero no en el mismo tiempo. Cada bestia representa un reino. Oiga, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces fíjese, 4 grandes reyes. Puede ser, eso es el Dios vivo el que tiene el conocimiento para dárselo. Cuando quiera dárselo lo va a hacer. Pero puede ser Melquisedec, Moisés, Jesús de Nazaret y Jesucristo, hombre. Porque ellos son los reyes, ¿o no? Son hombres, por eso le llama bestias. Si usted lee el capítulo entero y léalo, vaya a leerlo, porque habla de las 4 bestias y cómo cada bestia iba desapareciendo. Se le quitaba el reino que se le había dado. ¿Qué es lo que pasó? Terminó el reino de Moisés, terminó el reino entonces de Melquisedec. Ahora, o puede ser otros reyes. Mire pues, Moisés, ¿sí? David, Jesús de Nazaret y Jesucristo, hombre. 4 bestias con un reino cada uno. Pero no era al mismo tiempo. Ni las bestias iban a estar las 4 juntas. Iba a venir una, iba a desaparecer, iba a venir la otra. Y mira qué interesante, qué lindo cuando habla de las bestias. Y está hablando de un aves que vuelan como el águila. Así las declara. Entonces, olvídese de diablos. Esa bestia era el Dios mismo, Jesucristo. Los reyes que estuvieron puestos. Entonces, ahora mire lo lindo del 18, porque está el 18 todavía. O sea, cuando Jesucristo hombre muere, ¿sí? Y es transformado para sentarse en lugares celestiales, ¿a quién sienta después? ¿Sí? Mire lo que dice ahí, pues. Después, cuando las 4 bestias hayan estado, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Qué fue lo que pasó? Eso fue. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para... Sí, porque es el último. Se recuerda que le dio, mire, oiga el verso 13. Vino delante del anciano y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será. Imagínense, hay quienes todavía dicen que la bestia es el diablo. El que Dios le dio toda la autoridad y le dio un reino eterno. De eso estamos hablando hoy, del reino eterno, pero ya lo recibimos también nosotros. Dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre. Quiere decir que ya no hay más. La última hora llegó. Ya esa bestia se volvió una bestia espiritual, ya no es humana, ya no hay velo. Muy bien, entonces dice, en este capítulo nos cuenta una visión que tuvo. Vio 4 bestias, 4 hombres que se levantarían. Cada bestia representaba un reino. La última bestia representa a Jesucristo hombre, al que luego de morir le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Su dominio es eterno y su reino nunca acabará porque es el Dios vivo. Muy bien, ahora veamos, ya vimos entonces la profecía de ese reino, ¿sí? Ahora miremos los requisitos para entrar al reino. Hay requisitos para entrar al reino. Juan, vamos a ver Juan, capítulo 3. Esto ya lo ha visto bastante, pero es bien importante. Aquí vamos a ver lo importante. Mire pues, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, aquí comienza el requisito fundamental. Dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, fíjese. Entonces, oiga, el que no naciere de nuevo. Entonces, ¿cuál es el requisito? ¿Cuál es el requisito? Nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Ya lo vamos a ver. Pero es dejar el hombre viejo y ser el hombre nuevo, criado según Dios. Eso es, pero hay que ver cómo es nacer de nuevo. Porque si no, usted me va a preguntar a mí, igual como le preguntó Nicodemo. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué estaba pensando Nicodemo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No era así. Oiga cómo es pues. Dice, sí, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere, ahorita va a ver lo que es nacer de nuevo, el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el nuevo nacimiento trae 2 cosas. Uno es el agua, y entonces todas las religiones dicen, ese es el bautismo de agua. Ese es el problema, como no saben, ni nadie les ha dicho. Entonces, aquí dice que es el agua y el espíritu, ¿sí? ¿Quiere ver usted lo que es el agua? Efesios 5, 26 y 27, solo para ver qué es el agua. Bueno, oiga pues, después de esto usted va a entender qué es el agua. Hablando del matrimonio y de la muerte de Cristo, cómo Cristo murió por su esposa, que era la iglesia, ¿sí? Va. Entonces dice, para santificarla, habiéndola purificado. O sea, ¿el agua para qué sirve? Para purificar, perfecto. Entonces miremos si es agua. Entonces dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué era lo que purificó? La palabra. ¿Qué era el agua? La palabra. No era agua echada así, era la palabra. ¿Y qué palabra? La de Jesucristo hombre, era la gracia. O sea, el agua representa la gracia. ¿Dónde oyó palabra usted? Antes no oía palabra, antes lo que oía era evangelio, pues por lo menos. Antes oía letra. Pero ¿cuándo fue que oyó usted palabra?
con Jesucristo hombre. Entonces el agua representaba la gracia, pero no dice solo agua, dice espíritu, pero el espíritu también es palabra. ¿Sí? Entonces no era la misma, era una palabra el agua y otra palabra era el espíritu. Lo que estamos oyendo nosotros era el espíritu, y lo que oímos con Jesucristo hombre era el agua que purificó, que nos preparó, que nos limpió, que nos santificó. Quiere decir, nos apartó para esta gloria en la que estamos hoy. Eso es lo que hizo Jesucristo hombre. Nos santificó, nos dio la palabra, nos limpió, nos preparó para esta gloria. Y el que no está, no entendió nada, no entendió nada. Entonces sigamos leyendo. Ya no vamos a leer ahí. Ya no vamos a seguir leyendo, porque yo solo quería ver que usted supiera qué era el agua. El agua es la palabra y el espíritu también. Es que eso es, mire, eso es lo precioso. Entonces ahora entiende, ahora mire, oiga el verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Quiere decir que el que solo fue purificado con agua, la palabra de la gracia, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que entrar a la vida del espíritu. Muy bien, entonces vamos pues. Y aquí el verso 6 lo remarca. Oiga, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Por qué aquí ya no habla del agua? Porque el agua estaba mientras estaba la carne. Entonces, lo nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es. Sigue siendo carne, con un conocimiento espiritual, pero sigue siendo carne. Está preparando la mente en medio de una carne. Entonces, lo nacido de la carne, ¿qué es? Carne. Y lo nacido del espíritu, espíritu es. O sea que el espíritu, hemos nacido de nuevo cuando nacimos por esta palabra. Bueno, dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. O sea que no, aquí nadie, mire, vamos a estudiar para comprender lo que nos está diciendo. No, aquí si entendió oyéndolo, es que usted es. Porque eso sopla por donde quiere y nadie sabe cómo es. Bueno, dice, respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, lo que usted está dando aquí, ¿qué es? Testimonio. Y no lo reciben. ¿Por qué? Porque lo entienden. No, si lo entendieran ya estuvieran aquí. Entonces dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Oiga, es Jesús hablando. Dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? ¿Qué quiere decir? Que habían unas terrenales que le tocó a él hablar, pero venían otras que eran celestiales. Entonces es bien facilito. Les hablo lo carnal para que me logren entender un poquito. Imagínense cuando vengan las celestiales y usted y yo las sabemos. Eso sí que es mucho. Y usted le puede decir: pero es que a veces no entiendo, pero está aquí. Tarde o temprano lo va a entender, porque es el viento sopla donde quiere, no es el que quiere, sino donde él quiere. Bueno, vamos pues, dice: nadie subió al cielo. Cielo no es un lugar físico. Cielo es encima de, arriba de,
autoridad de. O sea que cielo es una posición mucho más alta. Entonces dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. De la misma autoridad a la que subió, de ahí había bajado. ¿Sí? Y oiga, ¿quién es? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está. Porque ¿dónde está el Hijo del Hombre hoy? Sentado en los lugares celestiales, ahí está. Pero está viendo, no es que el Hijo del Hombre sea más grande que Jesús de Nazaret. No, son los tiempos. Si es el mismo Jesús de Nazaret el que está en el Hijo del Hombre. Son los tiempos, son los tiempos. ¿A quién? Si no hubiera dicho, a Jesús de Nazaret se le dio la última bestia. No, así no dice. ¿A quién se le dio? Al Hijo del Hombre. Entonces, aquí no hay para dónde. Ahora oiga, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, la serpiente en el desierto representa a Jesucristo, a Jesús de Nazaret, porque él fue el que fue levantado en la cruz. ¿Dónde pusieron la serpiente de bronce? En una cruz, representando ¿a quién? A Jesús de Nazaret. O sea que subieron. Lo que quiere decir aquí es que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que es Jesús de Nazaret, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, ¿para qué levantaron a Jesús de Nazaret en el desierto? Para morir. Y a Jesús y a Jesucristo hombre también. Para lo mismo, para sanar, porque oiga lo que dice el 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que. Entonces, lo vieron levantado en su muerte. ¿Y cuántos creyeron? Nosotros sí. Nosotros sí creímos. Y como creímos, ¿qué tenemos? Vida eterna. El reino eterno, el que no puede ser destruido. Eso, entonces, no es que los otros, es que no van a llegar. Eso no nos importa a nosotros, pero no están ahorita. Eso sí, no están. Porque para estar, tienen que entender esto. Mire, en ejemplos. Pero ¿usted cree que nosotros pudiéramos entender esto que dice aquí? ¿Cuál es la clave? La clave que Jesucristo dijo, yo soy el Hijo del Hombre. Eso. Usted ya ahí tiene que separar los dos reinos, el de Jesús de Nazaret y el del Hijo del Hombre. Pero solo para fines de reino, para fines de autoridad, para fines de poder. Muy bien, estamos ahí. ¿Quedó clarito eso? Sí, ¿verdad? Bueno. Bueno, entonces, la doctrina, ahora miremos la doctrina del reino. ¿Sí? Hay una forma de entrar y la forma de mantenerse es por medio de una doctrina espiritual. Ya vimos que una nos llevó a estar en el reino, pero otra nos mantiene disfrutando la herencia. Vamos a ver primera carta a los Corintios y con esta terminamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Yo aquí va a entender clarito y todo esto. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría de Dios, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Allá dijimos que Pablo no les pudo hablar como ¿qué? Como espirituales, porque el mismo Pablo era un niño. Entonces dice aquí, entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, el siglo que pasó, el siglo de ese tiempo,
el siglo que estaba vigente, que ya no está, porque nosotros estamos en el siglo venidero. Entonces dice, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Qué les pasa a los príncipes de este siglo? Se mueren. Y a nosotros, nosotros ya no nos morimos. Pero no estoy hablando de naturaleza humana. ¿Sí? Qué bueno es si el Dios vivo nos mantiene en el cuerpo también, y punto. ¿Usted lo recibe? Por supuesto. Pero como no nos corresponde a nosotros, aquí lo que dice es que los príncipes de ese siglo que les pasaba, morían porque espiritualmente estaban muertos, no había vida, no había resurrección hasta que Jesucristo pasa la muerte física a la resurrección espiritual. Muy bien, vamos pues, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó. Diga, sabiduría oculta. Esa sabiduría oculta, ¿por qué es oculta? Porque no es para todos. Si hay una sabiduría oculta, es que no es para todos. Y aquí lo dice. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Qué es gloria? Conocimiento, sabiduría, entendimiento. Entonces, esa gloria, por eso es que yo les dije la vez pasada, yo no es que estuviera mal, yo dije lo que Dios me dijo que dijera. Dios no comparte su gloria, ahora no es con nadie, porque la comparte con nosotros. Sí, su gloria la comparte con nosotros, pero no la comparte con cualquiera, solo con el que la entiende. ¿Se da cuenta? Ahora, bueno, vamos pues. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de gloria. O sea, si ellos hubieran conocido la sabiduría predestinada, hubieran sabido quién era el que estaba en Jesús de Nazaret o no, y no lo hubieran crucificado. Pero lo crucificaron porque no conocían. Eso mismo hicieron con José Luis de Jesús. A él no lo crucificaron, pero malentendido, vituperado, por eso mismo, porque no entendían. Ahora viene, ¿cuál es esa sabiduría? Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Quiere decir que el que no entiende lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿cómo va a entender? Él va a pensar en las cosas que vio y en las cosas que oyó. Y esto es lo que no vio, lo que no oyó, ni ha subido a la mente del hombre. Es lo que Jesucristo, hombre, dijo un día. Y yo soy un hombre, dijo, y a mí no me ha subido. Entonces, ¿cuándo era que iba a subir? Bueno, anhelamos la transformación. ¿Por qué? Porque ahí venía la vida espiritual. Bueno, entonces dice, usted me puede decir en ese verso 9, entonces no hay quien tenga el conocimiento de Dios. Pues la respuesta se la da el verso 10. Dice, pero Dios nos las reveló a todos. No se las reveló a todos. Dios nos las reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu, por el conocimiento del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció, diga nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces el que tiene el Espíritu de Dios es de él. El que no tiene el Espíritu de Dios no es de él. El que no tiene conocimiento no es de él. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Oiga lo que dice. Aquí no dice el conocimiento del mundo, pero es lo mismo que el espíritu del mundo. O sea, el mundo también tiene espíritu.
Aquí dice. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El mismo que le entró a Adán. Ese es el espíritu del mundo. ¿Quién se lo enseñó a él? El mundo. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, oiga esto, pero el hombre natural no percibe, no, ¿qué dice? Como que no le encuentra sabor, no le gusta esta palabra. El hombre natural, ¿qué va a pasar con esta palabra? No le gusta. Entonces dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Muy bien. En cambio, el espiritual es otra cosa. Juzga todas las cosas. O sea, cuando usted está oyendo, está diciendo, pero es que esto así es, hombre. Me cuesta entender porque es profundo, pero es que esto así es. Ese es el hombre espiritual. Juzga, él separa, él divide. Sí, es que no es el Dios Emilio, no, es Dios mismo, el Dios vivo, el Dios todopoderoso, es el que nos está hablando. Entonces, oiga, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie. ¿Sabe una cosa? La mente de Cristo solo la tenía José Luis. Pues aparte Jesucristo, Jesús de Nazaret, Moisés, porque lo que pasa es que fue en su tiempo. Era la mente de Cristo para ese tiempo. ¿Sí? La ley de Moisés, ¿de quién era? De Dios. Entonces era la mente de Dios para ese tiempo, para los judíos, para un pueblo. Entonces, en José Luis de Jesús, él era el que tenía la mente de Cristo. Por eso él podía enseñarnos, pero nosotros no la teníamos. Ahora dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿La tiene usted ahora? Claro. Le da hoy. El Dios vivo le está enseñando hoy, porque es para hoy. Así es que piense bien que esa sabiduría no es humana y es predestinada para usted, para los que le aman y para que sepa lo que Dios le ha concedido. Así es de que será hasta una próxima oportunidad donde el Dios vivo va a estar derramando su amor, su gloria en nuestra mente. Bendecidos.